Estamos viendo la encarnación de Cristo. Este es del segundo punto que estamos viendo ahora. Recordemos que estamos estudiando Cristología en sí. Y uno de los temas importantes que se toca y se habla mucho en cuanto a Cristología es la encarnación de Cristo. Es muy importante para todo cristiano poder saber esto y defender nuestra fe. Hemos hablado acerca del hecho de la encarnación, hemos hablado acerca de la manera de la encarnación y los objetivos de la encarnación. Eso es lo que ahora estuvimos viendo. Hemos estado viendo también cuáles eran los propósitos del nacimiento virginal, ¿no? Dar a conocer al Dios invisible, para cumplir la profecía, para cumplir el pacto davídico, para sacrificio por nuestros pecados. Y bueno, ahora vamos a tocar este punto, para proveer un sumo sacerdote, ¿no? Eso es uno de los propósitos también del nacimiento virginal. Y después vamos a ver, para mostrar a los creyentes cómo vivir y también para llegar a ser la cabeza de una nueva creación. Bueno, recordando lo que ya hemos visto, ¿no? Dar a conocer al Dios invisible, cumplir la profecía, ahí están los versículos, prosigo, ¿no? Hay dos ejemplos, uno de ellos es la semilla como un ejemplo y el otro es la Virgen, ¿no? Después hemos visto también para cumplir el pacto davídico y para sacrificio por nuestros pecados. Y hablando acerca de ese tema, hemos estado hablando la clase pasada acerca de un sacrificio de animales nunca quita el pecado. Y también nos hemos quedado hablando de estos dos puntos. El sacrificio debe ser sin pecado. Y por último, el sacrificio debe ser un sacrificio infinito. Y tocamos, creo que ya ahí fue el último minuto antes que se corte, Primera de Pedro 2:24, que en realidad nos lleva a poder pensar lo que dice este versículo: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Si no fuera por ese sacrificio, no, en realidad, ¿qué sería de nosotros hoy? Así que es un sacrificio infinito, porque con un solo sacrificio hizo posible el perdón de todos nuestros pecados para que podamos vivir, ¿no? Vivir para Dios. Así que eso es algo muy importante que hemos estado hablando. Bueno, ahora vamos a ver el punto 5 de lo que estamos viendo, para proveer un sumo sacerdote. Y en cuanto a este punto, dice Hebreos, ¿no? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿no? Dice el 3:1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo que según estos versículos, uno de los propósitos era para proveer el sumo sacerdote, un sumo sacerdote que pueda expiar, que pueda quitar, ¿no? Totalmente nuestros pecados, porque los sacrificios que se hacían con los animales sacrificados solamente tapaban el pecado, mas no lo quitaban. Pero con un solo sacrificio, Cristo Jesús expió todos los pecados, nos quitó todos nuestros pecados. Y es por eso que damos gracias a Dios, porque tenemos a un sumo sacerdote. Y él aún así, aún a hoy, él está intercediendo por nuestros pecados en oración. Él está orando por nosotros como sumo sacerdote. Es lindo ver, ¿no?, lo que Cristo ha hecho. Ahora, hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo, según este versículo, quien se para por nosotros ante Dios,
¿no? Cuando uno peca, por ejemplo, porque todos pecamos, somos humanos, ¿no? ¿Y quién puede decir que no ha pecado? Todos pecamos, esa es nuestra naturaleza. La idea es no pecar. Andar, debemos andar un estilo de vida diferente, marcar la diferencia en esta vida. Y este primero de Juan 2:6 nos da un parámetro de cómo nosotros debemos dar testimonio en esta vida a muchas personas. Mostrar, ¿no? Mostrar cómo vivir la vida cristiana a otras personas. Pero también 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es nuestro ejemplo para poder seguir. Y cuando hablo acerca de ejemplo, Él es el molde. Y cuando hablo de molde, podemos, quizá para poder ilustrarlo, a todos nos gusta comer quizá un queque, una torta, ¿no? Quizá de repente nos gusta comer un pay de manzana y siempre hay un molde. Entonces, fíjate que depende del molde sale lo que queremos tener y disfrutar, ¿no? Entonces, si ponemos un molde cuadrado, sale cuadrado, ¿no? Si lo ponemos circular, sale circular. Y en la vida cristiana tenemos un ejemplo, y es Cristo. Y la vida de Cristo nos lleva a un punto tal que debemos nosotros vivir como Él, en santidad. Es por eso que dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Qué hermoso es caminar en los caminos del Señor. Cuesta. Hay muchos baches en el camino, hay muchos vaivenes, pero uno agarrado de Dios puede caminar seguro. Por eso fuimos llamados, ¿no? Por eso Cristo también padeció por nosotros, para que podamos vivir una vida diferente y mostrar como creyentes a otros vivir para Dios. Ahora, como punto 7, para llegar a ser cabeza de una nueva creación. Y hablando acerca de este punto, vamos al versículo de 21, Apocalipsis 21, versículo 5, que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y he remarcado, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Claro, Cristo hizo nuevas todas las cosas son nuevas en él. Uno recuerda el versículo, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? O sea, en Cristo todos son nuevas cosas. Antes Lucho era diferente, pero ahora que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Ves? Antes cada uno de nosotros era lo que éramos en el pasado, sin Cristo, alejados de Dios, pero ahora en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas que hayamos hecho en la vida antes pasaron. Y todo se echa nueva. ¿Ves? Cristo es la cabeza de la iglesia y en él encontramos una nueva creación. Y Apocalipsis 21 dice, aquí yo hago todas las cosas, todas las. Ahora, Corintios, que acabo de mencionarlo, lo dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ves? Ya no vivimos como antes vivíamos. Ahora vivimos como Dios quiere, porque Dios ha cambiado nuestra vida desde adentro para poder mostrarlo afuera. Entonces hay un cambio interior. Ese cambio, esas cosas que hace Dios, no lo hace externamente, lo hace desde el corazón de cada uno de nosotros. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, antes de seguir avanzando, en cuanto a este punto, nos lleva a pensar que el cristiano hoy en día puede disfrutar la vida de una manera diferente. Antes de tener a Cristo en el corazón, uno se divertía, pero hoy en día
el hombre tiene gozo. Antes el hombre disfrutaba la vida, según así entre comillas, pero después estaba solo y no tenía paz. Ahora en Cristo, que hizo nuevas cosas en nuestra vida, tenemos paz para con Dios. Y eso lo hizo posible Cristo. Por eso Él es la cabeza de una nueva creación. Somos su creación. ¿Ves? Hay muchas personas que quieren cambiar solo y no pueden. Solamente Cristo puede cambiar nuestra. Ahora vamos a pasar a otro punto, la encarnación de Cristo, y vamos a ver un poco de lo que estamos viendo, recordando. Hemos estado viendo el hecho de la encarnación, la manera de la encarnación, hemos estado viendo los objetivos de la encarnación, pero ahora vamos a ver la perpetuidad de la encarnación. ¿Está? La perpetuidad de la encarnación. Y después vamos a ver las pruebas de la encarnación. Empecemos con este punto de, ¿no?, que es muy importante dentro del tema, la encarnación de Cristo. Es la perpetuidad de la encarnación. Y hablando acerca de esto, queremos decir en cuanto a encarnación, ¿no? La encarnación de Cristo es para siempre. No es un momento, no es quizá temporal, no. No, es una encarnación para siempre. Dios siempre será manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Siempre. Fíjense, Juan 1:14, un versículo muy memorizado por muchos desde la niñez en las escuelas dominicales. Y lo tenemos presente y algunos lo saben de memoria. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ves? Y habitó entre nosotros. Y ahí está hablando acerca de la encarnación. ¿No? El verbo es Dios. Juan 1:1, ¿no? El verbo era Dios, el verbo es Dios. Aquel verbo fue hecho carne, se humanó, ¿ves? Se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y quién habitó entre nosotros? Jesucristo. Y entonces Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, Juan vio esa gloria en la transfiguración en el Monte Santo, en el Getsemaní. Ahí, ¿no?, vio a Jesucristo transfigurado, hablando con Moisés y Elías, ¿no? Ese es el cuadro que vio Juan y da testimonio diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La perpetuidad de la encarnación. Ahora, en primer lugar, hablando acerca de este punto, es esencial este tema para la integridad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Digo esto, ¿no?, porque ahora en gloria Él tiene humanidad. Él tiene humanidad. No solamente se hizo carne, ¿no?, con un propósito para expiar nuestros pecados y morir en la cruz, sino que Él, aún resucitado, se presentó ante sus discípulos y le mostró sus manos. Fíjense, entonces la encarnación de Cristo es para siempre. No solamente se encarnó Cristo, Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados, sino que al resucitar también. Vamos a ir viendo eso a continuación. Fíjense lo que dice Mateo. Vamos a ver Mateo y vamos a leer este pasaje de Mateo, porque acá habla de un pasaje extraordinario, cuando Jesús resucitado se presenta a los de camino a Emaús y también se aparece a sus discípulos. Pero vamos a leerlo. Mateo 24. A ver, perdón, acá me equivoqué, creo. Es Lucas 24. Vamos a ver bien. Habla acerca de los discípulos camino a Emaús. A ver. Vamos a buscarlo. ¿Listo? El versículo 13 es Lucas 24,
del 13 al 43. Ahí vamos a cambiarlo, ¿ya? Dice Lucas 24. Dice, he aquí, versículo 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le preguntó Jesús. Entonces ellos le respondieron, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le respondió con otra pregunta. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando Jesús desde las Escrituras, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía, de lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, ¿no? Los de camino de Maús llegaron a la aldea donde ellos llegaban, querían llegar. Y él dice, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Era la costumbre que Jesús hacía siempre. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué impresionante, ¿no? Me detengo un momento acá en la lectura. Ellos no entendían, ellos pensaban que estaba hablando con un forastero, hasta que ahí en la cena, ¿no? Jesús partió, tomó el pan y lo bendijo. Bueno, al tomar el pan y bendecir, habrán visto qué cosa en sus manos. ¿Qué cosa habrán visto? Bueno, las manos horadadas, porque Jesucristo había resucitado, pero las marcas de los clavos estaban en sus manos. Entonces, por eso le fue revelado. Recién reconocieron, pero él ya había desaparecido de su vista. Es algo que ellos no podían entender. ¿Qué hicieron? Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, no importándole que ya era tarde, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu. Pero él les dijo,
¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en esa última frase se remarca la humanidad, la encarnación de Cristo para siempre, ¿no? Esta última frase es impresionante. Cuando le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Impresionante, ¿no? Ver ahí que para nosotros es importante saber que esa humanidad es perpetua, perpetua, y se lo manifestó a sus discípulos cuando se les apareció ahí cuando estaban reunidos y le mostró sus manos. Qué tremendo. Hablando acerca de Cristo. Ahora, prosigamos un poco. También es esencial para el sacerdocio de nuestro Señor. Fíjense este versículo, Hebreos 2. A ver, vamos a interactuar. Estoy leyendo yo. Me gustaría también que ustedes puedan leer. Así que vamos a pedirle ahí a alguno de ustedes, si sea tan amable, de poder leer Hebreos 2, del 14 al 18, para ver este punto. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Yo, Luchito, a ver si llegamos con el tiempo, lo leo rápido. Dale, dale. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué más? Y el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué lindo lo que va diciendo el versículo 17, ¿no? Dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Era esencial la encarnación de Cristo para poder ser como nosotros y para poder redimirnos, para poder expiar nuestros pecados. Y eso es lo que dice acá Hebreo 2. Ahora, dice el versículo 23 al 28 lo siguiente. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, no cambia. ¿Ves? El sacerdocio de Cristo es inmutable, no cambia. Es lo que está diciendo acá el versículo 24, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué tremendo. Era esencial, ¿no? Esto, para que también nosotros podamos tener perdón de pecados eternos. Y entonces podemos ver que por un solo sacrificio, ¿no?, encontramos salvación y perdón de pecados eternamente. Terminando el versículo dice, hecho perfecto para siempre, para siempre. Bueno, veamos otro versículo, Hebreos 9:24. Lo leo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y esto es lindo, este versículo, porque dice, no entró, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Claro, ese santuario hecho de manos se rompió. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando acceso a todo aquel que creyere para poder acercarse confiadamente ante el trono de la gracia. Y Cristo entró, no en el santuario, dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que ese santuario solamente era figura del verdadero, el que estaba en el cielo. Cristo entró en el santuario celestial para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso tenemos un sumo sacerdote que se presenta y está de pie ante Dios para interceder por nosotros, a favor nuestro. Es por eso que Hebreos, capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí está Dios, ese Dios que se hizo hombre, ese Dios que dejó su gloria, se humanó, el verbo fue hecho carne, con un propósito, morir por nosotros, redimirnos, expiar todos nuestros pecados. Y en su resurrección subió a los cielos y ahora está sentado en el lugar donde le corresponde, en el trono de Dios. Fíjense, ¿no? Es por eso que el escritor de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús. Ahí debemos tener puesto nosotros nuestra mirada, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de nuestra vida, el autor de toda la creación y consumador de la fe, el autor de la fe y consumador de la fe. Y Él con gozo sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y ahora está sentado en el lugar que siempre debió estar. Entonces, por eso es esencial, ¿no? Ahí hablando acerca de la encarnación, ¿no? Es esencial hablar acerca de la perpetuidad de la encarnación, porque es esencial para la integridad de la humanidad de nuestro Señor Jesús, tiene humanidad perpetua, es esencial para el sumo sacerdocio nuestro Señor Jesús. Pero también es esencial para el retorno del Señor y su reino milenial. Ya mencioné Hechos 1, ¿no? En el último versículo que leí, los ángeles dicen, así vendrá otra vez como la habéis visto ir al cielo, ¿no? Hechos 1, versículo 10, que lo acabo de leer, ¿no? Y el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ahí está, para que lo puedan escribir. Otro versículo, Salmo 89, 2, 4. Fíjense lo que dice el Salmos, ¿no? 89 del 2 al 4. Dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones, ¿no? Hablando acerca de ese reino milenial. Otro de los versículos que también podemos ver es Amós, capítulo 9, versículo 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Como en el tiempo pasado. Hay otros versículos más que hablan acerca de la profecía en cuanto a Jesucristo. Isaías 9 del 6 al 7, que ustedes lo pueden ver también en casa tranquilo. Y también Isaías 55 del 3 al 4. Este lo leo. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme es a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.
Así que es esencial, ¿no? Para el retorno del Señor Jesucristo. La encarnación de Cristo es esencial. Quiere decir que Cristo se humanó, ¿no? Pero también resucitó en esa humanidad, ¿no? Celestial, pero así también vendrá para poder reinar eternamente. Entonces ahí están las profecías, ¿no? Que se cumplen. Así que decíamos, ahora vamos a ver las pruebas de la encarnación. Las pruebas de la encarnación. Y hablando acerca de este punto, de las pruebas de la encarnación, todas están centralizadas en Jesucristo mismo, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las pruebas de la encarnación. En primer lugar, tenemos que ver su vida sin pecado. Su vida sin pecado. Por ejemplo, tocando Hebreos, capítulo 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Ves? La vida de Cristo demuestra eso. No hubo pecado ni engaño en su boca. Así que la vida de Cristo es sin pecado. Otro versículo es 2 de Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, quiere decir que él cargó el pecado de todos nosotros sobre sí mismo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que en realidad le dolió mucho era cargar el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Solamente Dios en su carne humana podría vivir una vida sin pecado. Solamente Dios, porque no hay hombre, ¿no? Que diga, yo no pequé jamás. No hay hombre. Todos somos pecadores. Solamente Dios, hecho humano, pudo vivir sin pecado. Entonces vemos, en primer lugar, una de las pruebas de la encarnación es su vida sin pecado. En segundo lugar, su resurrección. Su resurrección. Y acá podemos ver el versículo de 1 de Corintios 15:20, que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Qué hermoso eso, porque Él ha resucitado de los muertos. Y es una alegría saber, porque hay una promesa, así como Él resucitó, también nosotros, ¿no? También nosotros resucitaremos un día con Él. Ahora, una pregunta. ¿Podría Él haber resucitado de los muertos si no hubiese sido Dios encarnado? ¿Ah? ¿Podría Él haber resucitado de los muertos si no hubiese sido Dios encarnado? Y la respuesta es, por supuesto que no. ¿No? Si no hubiera tenido cuerpo humano, no hubiera resucitado. Entonces, es importante ver este punto. Una de las pruebas de la encarnación es su resurrección, porque una persona no tenía que tener cuerpo humano para poder resucitar, y Cristo se hizo humano, se humanó y también resucitó. Ahí están las pruebas de la resurrección. Entonces, alguna pregunta al punto que estamos antes de pasar al tercer punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que queremos compartir, añadir? Podemos tener la libertad de poder también compartir al punto, hablando acerca de las pruebas de la encarnación. ¿Se animan? ¿Alguien se anima? ¿Está todo bien? Entonces, si está todo bien, proseguimos. ¿Está bien? No, no sean tímidos, pueden preguntar también, ¿eh? Así que vamos todavía, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que estamos viendo en cuanto a cristología. Hemos estado viendo nombres y títulos de Cristo, que es muy importante. Los nombres y títulos de Cristo, ¿no? Hemos estado viendo ahora la encarnación de Cristo. Pero ahora vamos a ver
este punto que es importante en cuanto a cristología. Las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Las dos naturalezas de Cristo. Después vamos a ver el tema, la muerte de Cristo, y espero que se nos dé también tiempo la resurrección de Cristo, que es muy importante, y la ascensión y el entrenamiento de Jesucristo. Así que vamos por las dos naturalezas de Cristo. ¿Está bien? Las dos naturalezas de Cristo. Ahora, en cuanto a este punto, no puede haber cristianismo sin Cristo. Sin Cristo. La ortodoxia de cualquier persona o cualquier iglesia puede ser establecida en base a esta pregunta. ¿Qué piensa de Cristo? ¿Qué piensa de Cristo? Ahora, fíjense, nos maravilla ver cómo los modernistas de hoy tratan de rebajar a Cristo. Siempre tratan de rebajar a Cristo. Incluso están aquellos que tratan de probar que nunca existió. Ahora, yo quiero ahora mostrarles una nota que se encontró y fíjense, habla acerca de una universidad. Lo voy a leer también, pero ahí les pongo para que ustedes puedan tenerlo. Dice, en una universidad, cierto profesor quiso probar que Cristo fue solo una invención de la mente. Después de varios argumentos, completó su exposición y entonces pidió algunos comentarios. Entonces, un estudiante humildemente le preguntó, profesor, si Cristo nunca existió, ¿por qué le está atacando? ¿Por qué le está atacando? Qué tremendo, ¿no? Si Cristo no existió, ¿por qué le está atacando? Fíjense, el profesor trataba de poder exponer con argumentos que era una invención de la muerte, entonces de la mente, pero este alumno con esta sola pregunta lo mató. Si Cristo no existió, entonces ¿por qué está hablando de él? ¿Por qué está atacándolo? No tuvo palabras. Siempre los enemigos, siempre personas que están en contra de Cristo van a tratar de poder poner argumentos, filosofías en contra de Jesucristo. Ahora, ¿por qué sus enemigos no le dejan si en realidad nunca existió? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sus enemigos no le dejan? Bueno, otra pregunta sería, ¿por qué hacer algo con él o contra él si nunca resucitó de los muertos? Pero sabemos que él existe, ¿no? Sabemos que él ha resucitado y como creyentes sabemos que él vive para siempre. Entonces las personas nunca van a tener éxito para poder negar la existencia de Cristo. Nunca van a poder, por más argumentos que tengan, ¿no?, de poder convencer a los creyentes que fue una invención de la mente. Porque como creyentes sabemos que Él está vivo, Él resucitó, tenemos pruebas en las Escrituras, tenemos testigos y testimonios que hablan acerca de la resurrección de Cristo y sabemos a través de las Escrituras que Él vive para siempre. Él vive para siempre. Hay una pregunta que siempre se hacen muchos, ¿quién es Él? ¿No? ¿Quién es Él? Esta ha sido una pregunta por 2000 años que se hacen las personas, ¿quién es Él? Bueno, hablando acerca de esta pregunta, vamos a ver, por ejemplo, los testimonios y confesiones de hombres que vieron a Jesús, que anduvieron con Jesús, y sus testimonios es verdadero. Por ejemplo, vemos el testimonio, en primer lugar, de Juan el Bautista. Él dijo lo siguiente, fíjense, Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y ahí está el testimonio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Y este es un testimonio ciertísimo, porque solo Cristo puede quitar el pecado. Tu pecado, mi pecado, nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, Juan el Bautista dijo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es
el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Es más, ya hemos visto que Juan el Bautista, aún en el vientre de su madre Elizabeth, cuando María ya estaba ahí, ¿no? También esperando a Jesús, con el solo saludo, Juan el Bautista se alegró. Fíjense, y ahora ya hombre, ¿no? Dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo. Ahí va el testimonio de Juan el Bautista. Y estos testimonios son verdaderos. Estas confesiones, ¿no? De estos hombres son personas que le vieron a Jesús. Vamos a otro testimonio de Andrés, ¿no? Andrés, dice Juan 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, estamos hablando de Simón Pedro, porque este Andrés es hermano de Pedro, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Y ahí este testimonio es verdad. Otro testigo es Felipe, por ejemplo. Dice Juan 1:45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Ves? Hemos hallado a Jesús. Así que vieron a Jesús. Pedro, por ejemplo, no podemos dejar de lado el testimonio de Pedro. Cuando él dice acá en Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. En este contexto es cuando Jesús les pregunta, ¿y qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes? Y nadie respondía. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que entre las personas, no, también podemos ver que había divisiones causadas por esta pregunta. ¿Quién es él? Hemos visto los testimonios, pero también entre las personas había divisiones en cuanto a esta pregunta. ¿Quién es él? ¿Quién es Jesús? Y bueno, vamos a ver algunos versículos en cuanto a esta interrogante. ¿Quién es él? Por ejemplo, Juan 7:40 al 43 dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Y qué dice la última frase? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Ves? Siempre las personas tenían disensión, siempre divisiones causadas por esta pregunta. ¿Quién es él? Y este versículo corrobora eso. Ahora, podemos ver también Juan 9, del 17 al 18, ¿no? Ustedes lo pueden ver también en casa, por ejemplo, ahí está. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y se dieron por certeza que era ciego de nacimiento. Fíjense aquí el contexto. Ahora, también podemos ver Juan 9, ¿no? Del versículo 9 al 20. Es un pasaje largo, pero que habla acerca de este punto. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Habrá un rebaño, un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento reside en mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Fíjense, a las palabras de Jesús había disensión. Las personas no podían entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, ustedes pueden ver en casa, por ejemplo, Lucas 5:21, ¿no? También hablando acerca de ese punto. Siempre los hombres han cuestionado la deidad de Cristo. Siempre, siempre. Pero hay algo interesante. Hay unos seres angelicales, los demonios nunca. ¿Ven? Ellos no cuestionaron la deidad de Cristo. Ellos lo reconocieron como creador y el futuro juez. ¿Ven? Las personas cuestionaban, pero los demonios no. Veamos algunos versículos. Fíjense, este versículo es interesante, Mateo 8:29. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ves? Ellos no negaron, ellos confirmaron quién estaba delante de él. Y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque Jesús los estaba echando. Así que podemos ver qué diferencia, ¿no? Los hombres cuestionaban, discutían acerca de quién es él, pero los demonios no. ¿No? Los demonios reconocían que él era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en el juicio del Señor Jesús también predominó, ¿no? Predominó esta misma pregunta, esta misma pregunta. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 27, versículo 11. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, tú lo dices. Pues cuando ahí estaba, ¿no? Ahí acusándolo para crucificarlo, saltó esa pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le respondió Jesús? Tú lo dices. ¿Ves? Tú lo dices. Ahora, podemos ver también otros versículos, Mateo 26:63, ¿no? Que dice, mas Jesús cachaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Mateo 26:63. También Lucas 22:67 y el versículo 70. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y el versículo 70 dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él le dijo, vosotros decís que lo soy. Vosotros decís que lo soy. Ahora, qué tremendo, ¿no? Lo que estamos viendo acerca de este punto. Estamos hablando acerca de los testimonios, confesiones de personas que le vieron, ¿no? En cuanto a este punto, la naturaleza de Cristo, las dos naturalezas de Cristo. Hemos visto los testimonios de los discípulos, hemos visto cómo los hombres se cuestionaban acerca de la pregunta, ¿quién es él? ¿No? Pero los demonios no se cuestionaban, ellos reconocían. Aún los gobernadores, ¿no? En el juicio ante el Señor, siempre predominaba esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y la respuesta de Jesús, vosotros decís que lo son. Tú lo has dicho. Fíjense también,
mientras que lo colgaban de la cruz, la pregunta todavía agitaba las mentes de sus enemigos. Un versículo, Mateo 27, del 39 al 40. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero todavía estaba en la mente de ellos, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. ¿Ves? Aún hasta el último momento en la cruz, todavía ellos estaban, ¿quién es él? ¿Quién es él? No entendían. Ahora, mientras que tenemos los testimonios y las confesiones de aquellos que le vieron, nosotros mismos que confiamos en él, nosotros mismos que le amamos, tenemos también el testimonio interior en nosotros, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestro corazón afirma que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un versículo, por ejemplo, Juan 14, 17, dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, da testimonio. Y nosotros sabemos de nuestro interior quién es Él que mora y habita en nuestro corazón. Es Jesús, nuestro Salvador. Hay un versículo más, 1 Corintios 12, versículo 3, una parte, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros reconoce a Jesús como Señor porque Dios está en nuestra vida. Una persona que no tiene a Dios en su corazón no puede aceptar o reconocer a Jesús como Dios. Para el mundo, la sociedad, ellos piensan que es un profeta, es un gran hombre, un hombre que vino a sanar, a alimentar a muchos, un buen ejemplo. Algunos dicen un revolucionario, pero no reconocen a Jesús como Señor. Por eso dice este versículo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y damos testimonio acerca de él.